Bueno, ya estamos de nuevo. Ahí me escribió una de sus compañeras, me avisó que se retiraba un poquito antes, así que es genial. Ya la estoy anotando. Eh, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Ah, también no puede saludarlo a Milo, que está durmiendo muy plácidamente. Se durmió. Bien, bueno, estábamos entonces con la lectura, ya estábamos por el primer capítulo para ir introduciéndonos en el tema. Es importante, a ver si puedo compartir. Vamos a compartir entonces. A ver. Ah, no me sale. Ahí está. Bueno, ahora sí. Habíamos quedado entonces el capítulo uno del libro que hablaba sobre la formación del estudiante y las prácticas de lectura en Internet. Bien, habíamos tenido, a ver si hay alguien más que se está entrando, seguramente. A ver, sí, no, a ver, ¿se muestra? Sí, perfecto. Bueno, quería ver si hay alguien más que quiere conectarse. Admitir, sí, hay algunos chicos más. Bueno, decía que en el capítulo uno ya habla sobre la formación de estudiantes y las prácticas de lectura en Internet y ahí dice, la búsqueda de la página 23. Dice, la búsqueda y selección de información en Internet es una de las prácticas del lenguaje esenciales en la formación de los alumnos en tanto estudiantes. Son lecturas que pueden conducir a que se aproximen a las fuentes de conocimiento, entendiéndolas como productos históricos de nuestra cultura que se construyen y reconstruyen. ¿Bien? Yo calculo que ustedes, por las distintas materias que han tenido, toda esta cuestión de cómo se forma el discurso y Está mejor no así, sé. amigo. Molino, tirando un par de. Alguien tiene prendido el micrófono con gente atrás. Bien, eh, perfecto. Eh, decía que algo importante que ustedes lo han tenido seguramente a lo largo de la carrera en distintas materias, han visto cómo se construye el discurso y eso, o han tenido alguna noción, supongo, ¿no? ¿Puede ser que alguna vez han leído sobre construcción del discurso? Hola, ¿qué tal? Aquí, hablando con chicos de cuarto año de Lices. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay vida detrás del celular? Bueno, no, no hay vida. Se ve que para encontrar vida tengo que mandar una sonda espacial a Venus, que ahí encontraron algunas moléculas. Chicos, por favor, cuando No, pregunto, de profe, verdad. al menos los del profesorado de psicología no lo vimos. No sé en la No, parte no. de filosofía, por ahí, o En lengua y historia, literatura. ¿usted ha tenido historia? No sé cuáles son las materias que han tenido, chicas. Por eso no desconozco Sí, historia tuvimos, profundamente. pero no tenemos de esa parte, digamos. Tenemos más la parte de historia de la educación y demás. Bueno, en educación misma, no es lo mismo lo que pensaba Sarmiento y la postura del sistema educativo de Sarmiento que el sistema educativo 2020 que aplica Argentina. Digamos, más allá de que Sarmiento planteaba unos principios bastante interesantes, claramente en el mismo discurso excluía a un montón de personas. Eso, alguna,
algún análisis alguna vez hicieron sobre, por ejemplo, eso, el discurso de Sarmiento, cuando hablaba de bárbaros, a qué se refería a bárbaros, digamos, bueno, esos discursos dominantes en la cultura, y acá como dice, eh, las fuentes de conocimiento. ¿Qué puede ser una fuente de conocimiento? Una carta de San Martín a Belgrano. Puede ser un libro de texto escrito por Sarmiento. Puede ser un libro de texto escrito por Felipe Pigna. Claramente van ahí, uno si toma así esas referencias, va a notar que eh, la cultura, los hechos históricos de la cultura, se construyen, y acá como dice, y se reconstruyen, ¿bien? No está dado la información de forma neutral ni exacta, no es así. La historia está escrita por personas y las personas son las que lo escriben. Y dejarán datos de lado, a veces a propósito y a veces por desconocimiento. Hay datos que no se incluyen en ciertas historias de naciones, por ejemplo. Pero así también con cualquier tema, ¿no? Cuando hablamos de construcción de la cultura y de la historia, vamos a encontrar que hay intereses, hay desconocimiento, hay intereses políticos, intereses de poder, intereses económicos, hay diversos factores que influyen al momento de escribir la historia, ¿no? Entonces, cuando acá, por ejemplo, planteamos en que acá se plantea esto de que no, como los productos históricos de nuestra cultura se construyen y reconstruyen, significa eso, ¿no? Que no está dado, digamos, salvo que me vengan y digan, bueno, ¿cuándo nació San Martín? Bueno, ahí sí tenemos un dato puntual. Ahora, si la familia de San Martín era pobre o era rica, o si San Martín fue instruido bien o fue un vago en la escuela, o si Sarmiento realmente nunca faltó al colegio, o si no sé, bueno, esos datos ahí es muy subjetivo, ¿no? Ahí sí hay una interpretación, ahí sí hay toda una historia, digamos, que se puede reconstruir a lo largo del tiempo. Bien, cuando se vuelve a analizar con otros ojos o incluso se vuelve a analizar porque hay más información disponible, ¿no? Eh, es como tratar de analizar la historia argentina en los últimos 20 años. Claramente que si uno se pone a ver cómo fue la gestión de Néstor Kirchner, cómo fue la gestión de Cristina Kirchner, cómo fue la gestión de Mauricio Macri, analizándola hoy en 2020, no estamos tan separados de ese hecho histórico como para tener mucha información extra, ¿no? Todavía nosotros, si nos ponemos a analizar esa información, estamos invadidos por nuestra posición política seguramente, y los historiadores que escriban sobre estos hechos históricos van a estar influidos, y sobre todo en carne propia van a estar muy influidos por estos procesos históricos, ¿no? Entonces también uno cuando se despega un poco por simplemente porque transcurrieron años, ahí también va a poder tener otro análisis de la historia, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo un libro de un autor que de otro autor. Yo estoy hablando acá de historia, de política, porque son temas, como digo, fáciles de entender en cuanto a que lo podemos entender fácil en este contexto de reestructuración, de hecho, de reconstrucción que se le dice. De hecho, si alguna vez han escuchado nombrar, hay también un proceso de revisionismo histórico llevado a cabo en los últimos años, aquí en Argentina, donde, por ejemplo, seguramente han escuchado nombrar usted alguna vez, por ejemplo, a Juana Azurduy, que, que fue una mujer que combatió y tuvo pensamientos políticos muy fuertes en el 1800, y eso fue parte de un revisionismo histórico. Si no hubiéramos quedado con los libros escritos en aquella época que vivió Juana Azurduy, que casi ni siquiera la mencionaban, claramente que ahí podemos ver un proceso de reconstrucción de la historia. ¿Bien? Disculpen que sea incisivo, pero me gusta que se entienda también el contexto, ¿no? Ir un poquito más allá. Bueno, y con esto termino esto que dice justamente ahí cuando avanza. Hoy sabemos que lejos de dejar solo a nuestros alumnos en estas prácticas de estudio con propuestas del estilo busquen información en internet sobre la Revolución de Mayo para la próxima clase,
es necesario incluir estas prácticas en situaciones de enseñanza de manera que ellos puedan apropiarse progresivamente de estos modos singulares de leer. Es indudable que la escuela constituye el lugar privilegiado donde desarrollar esas prácticas y orientarlas. La búsqueda de información en la red es una lectura que se caracteriza por ser, como todas las prácticas sociales del lenguaje, a la vez histórica y cultural, social e identitaria, cognitiva y lingüística. Así es como, lejos de concebirla como una estrategia general desligada de los contextos sociales donde se produce, la conceptualizamos como una práctica que varía según el entorno histórico y cultural en el que se está inmerso, y según la historia social, cognitiva y lingüística de los sujetos que la realizan. ¿Bien? O sea, ¿es fácil leer en internet? Puede ser, pero claramente es clave el tema para qué vamos a utilizar, por ejemplo, el recurso Google para que los chicos lean. Hay que saber los contextos, entenderlos, ¿no? No es decir, bueno, usemos Google, así es más fácil, y el docente dice, y me ahorro el paso de ir hasta la biblioteca y actualizarme con los libros. Y estoy seguro que a usted le ha pasado de tener profesores en el secundario o en el primario, sobre todo en el secundario, que podían llegar a haber estado usando libros editados en 1980 que usaron sus padres y de repente era el mismo apunte que planteaba la historia. Digamos, a ver, cuando yo digo esto, no es lo mismo un libro de matemáticas, quizás que donde la evolución de la cuenta matemática no cambia, pero sí, por ejemplo, un libro de matemáticas escrito en el 2020 se supone que tiene que ser mucho más pedagógico que un libro de matemática de 1960, ¿bien? Fíjense, hasta en un libro de matemática donde uno podría decir, no, bueno, 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4 y siempre fue así. Sí, pero no es lo mismo estar escrito con un lenguaje donde te anime y te apoye a leer un libro de matemática a un libro súper formal y donde privilegian la matemática limpia sin ningún contexto, digo, ¿no? O sea, fíjense ustedes, un libro que te cuenta 1 más 1, claramente va a ser distinto del que van a tener en el 2020 que en el 1960. Ni hablar cuando tenemos proceso histórico como político, económico en el medio. Como digo, en los libros de historia se nota más todavía esa diferencia. Bueno, yo ahora le voy a estar pasando entonces el apunte que ya está escaneadito, y se lo voy a pasar. En alguna hoja, ¿vieron que cuando se dobla el libro, la unión del libro puede llegar a quedar medio estiradita alguna palabra? Si alguna no se llega a entender, por favor avíseme, la gente que lo descubra esos pequeños detalles, así nomás ahí corregimos eso. ¿Puede ser? Yo traté de ser cuidadoso con eso, pero bueno, no tengo un escáner y notará que la calidad de la imagen, bueno, son hoja por hoja sacada con mi celular, así que sepan disculpar si hay algunas palabritas estiradas. Bueno, ¿tomo listas rápido? A ver, o si no... Miren, ¿están todos con nombre y apellido? Listo, no les tomo lista. Directamente hago captura de pantalla y no se vayan todavía, no se vayan, porque si se van, no puedo hacer captura de pantalla. Bien, ahí. Y disculpen. Bien, ahí. Bien. Perfecto. Bueno. Bueno, perfecto. Listo. Ahora sí, como todos ponen nombre y apellido, podemos cortar la llamada. Le agradezco su tiempo y vamos leyendo el apunte a partir. Y si quieren y tienen ganas, vean esa película de Netflix, que me parece que va a estar interesante el planteamiento que tiene, me la recomendaron y leyendo un poquito más del tema,
me parece que está interesante. La película, acuérdense, El dilema de las redes sociales. No va a ir en el parcial ni nada, pero está bueno, ya que estamos y seguramente le mirarán bastante a Netflix, bueno, que alguna también tenga vinculación con alguna materia está bueno. Así que hasta la próxima clase, son 19:53. Le agradezco por estar ahí. Y anímense a participar, porque si no, me grabo el video y se los mando y no interactuamos. Goodbye. Chao, profe. Chao, profe.